de barro, piso de tierra, mi madre día y noche trabajando, llantos y gritos, jugando al ángel y al diablo, jugando al hijo que no van a ser. Las velas siempre encendidas, hay que refugiarse en algo. ¿De dónde sale el dinero para pagar la fe? No recuerdo que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa, ni que mi madre hubiera tenido un poco de paz, ni que mi padre hubiera dejado de beber. Al pobre tanto lo asustan para que trague todos sus dolores, para que su miseria la cubra de imágenes. La luna siempre muy linda y el sol muere cada tarde. Por eso quiero gritar, no creo en nada, sino en el calor de tu mano con mi mano. Por eso quiero gritar, no creo en nada, sino en el amor de los seres humanos. ¿Quién puede callar el latido de un corazón palpitando? ¿O el grito de una mujer dando un hijo? ¿Quién? Buenas noches amigos, ¿cómo están? Hoy día estamos iniciando e inaugurando nuestra 14ª edición del programa Dialogando los miércoles con el doctor Juan Vázquez Quispe, tu abogado, tu defensor. Si tienes algún problema legal, no dudes en llamarnos. Nuestra central telefónica es el número 3967-686 y nuestro WhatsApp 998987925. Correcto, cuando tengas algún problema ya sabes a dónde recurrir: a la Federación Peruana de Abogados, bajo la dirección del doctor Juan Vázquez Quispe. Para eso nosotros contamos con un equipo de especialistas en toda la materia del derecho y además con un cuerpo de asistentes con una alta capacidad profesional que resuelven y plantean las salidas adecuadas y correctas a los problemas legales que tienen cada uno de ustedes. ¿Quién no es víctima de un problema legal? ¿Correcto? Para eso estamos nosotros. Muy bien, vamos a saludar a... Hoy día ha habido un hecho importantísimo que seguro ha pasado desapercibido por los grandes medios de comunicación. Nos referimos precisamente a una de las manifestaciones más importantes de los trabajadores obreros del Callao, especialmente en la municipalidad provincial del Callao. Nos referimos a uno de los sindicatos más importantes, que está precisamente vinculado a la empresa Elin Callao. El sindicato representa a los trabajadores y ellos están peleando pues por el reconocimiento de su relación laboral con la municipalidad. Bueno, ya sobre esto ha habido varios pronunciamientos, varias opiniones. Por lo menos desde mi punto de vista o de nuestro punto de vista, consideramos de que
los trabajadores del Incallao deben ser trabajadores de la municipalidad, por cuanto ahí estamos frente a una figura de encubrimiento, o mejor dicho, pretenden establecer una relación de tercerización cuando en realidad no lo existe. Consideramos, por lo menos desde nuestro punto de vista, que los trabajadores deben ser trabajadores de la municipalidad. Y hoy día precisamente han organizado toda una manifestación al Congreso de la República para precisamente que el primer poder del Estado, en este caso el Parlamento, tome en consideración este tema y finalmente se resuelvan los problemas que tienen los trabajadores de Slim Callao. Y hablando del Callao, hay que saludar a una de las organizaciones sindicales más importantes de la región. Nos referimos a la Federación Regional de Trabajadores del Callao. CGTP Región Callao, bajo la conducción de uno de los más destacados dirigentes sindicales como es Max del Mazo García. Pero él no es una persona, él representa un equipo, precisamente su junta directiva, como en el caso de Alinson Rodríguez, que es el secretario de organización, como el caso de Marcos Ayala, correcto, como el caso de Carpio Salazar, Lucas Savera, Alberto Martínez y todos ellos importantísimos dirigentes de la Federación Regional de Trabajadores del Callao. Nuestras felicitaciones, nuestra solidaridad, nuestro respaldo institucional y académico y profesional con ellos, acompañarlos en sus luchas, acompañarlos en la defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, para eso estamos. Y finalmente nuestra relación es fraterna, de colaboración mutua, en todo caso con esta importantísima organización sindical de ámbito regional como es la Federación Regional de Trabajadores del Callao, CGTP Región Callao. Mis felicitaciones, mis saludos, correcto, y mi compromiso público con ustedes para apoyarlo en todo lo que sea posible, en todo lo que esté en nuestras manos. Pero también hay que hacer referencia, bueno, hoy día vamos a tratar un tema sumamente importantísimo, correcto, vamos a hablar sobre el derecho a la huelga, a propósito de un caso significativo, importante, como es el caso del sindicato de la empresa Alfred Nay. La empresa Alfred Nay es una transnacional dedicada precisamente a la actividad minera, correcto, y tenemos que analizar un caso sumamente importante en la cual a mí me ha permitido ejercer la defensa legal y precisamente hemos tenido un resultado positivo, puesto que tiene que ver con el ejercicio al derecho a la huelga, correcto, y eso lo vamos a analizar más adelante. Continuamos con escuchar a uno de los más importantes representantes de la música popular chilena, como es Víctor Jara. Cierto
va la segunda. Influenciadoras de belleza siempre existieron. Algunas hicieron historia y otras marcaron la historia de... Muy bien, amigos, continuando con nuestra etapa de saludos, saludemos a Leonidas Cele, muchas gracias por conectarte con nosotros, a nuestra amiga Shani Martínez, correcto, por comunicarse con nosotros, a Consuelo Javier Juárez también por comunicarse con nosotros, a Marco Antonio Cusihuamán Amao, muchas gracias, a Lucas Savera Correa, al Sindicato de Trabajadores de Perú Plus, muchas gracias por comunicarse con cada uno de nosotros. Eso a nosotros nos motiva a seguir trabajando con ustedes, a hacer, ¿cómo se llama? A ser disciplinados, mantener el programa. Es seguro que se presenta pues un conjunto de dificultades, pero nosotros tenemos un compromiso con ustedes. ¿Y cuál es el compromiso? Analizar pues los temas de actualidad que seguro les interesa y que también a nosotros nos interesa, porque obviamente son temas sumamente importantes. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar de un tema sumamente importantísimo. ¿Cuál es? Sobre el derecho a huelga. El derecho a huelga a propósito del caso Alfred Nay. Correcto, a propósito del caso Alfred Nay. Pero este tema nos llama a reflexionar si la huelga constituye o no constituye un derecho fundamental de los trabajadores. Bueno, por lo menos nosotros consideramos que la huelga sí constituye un derecho fundamental de los trabajadores. Correcto, constituye un derecho fundamental, forma parte de lo que se conoce como los derechos colectivos. Correcto, los derechos colectivos. Bueno, cuando se inicia la relación laboral, vamos a encontrar por un lado la relación individual del trabajo que se va a desarrollar y se va a originar a partir del contrato. Correcto, a partir del contrato. ¿Ya? Y este contrato, este acuerdo entre el empleador y el trabajador finalmente va a dar como origen una relación obligacional. Correcto, una relación obligacional. Y es el contrato finalmente donde se va a establecer las condiciones laborales. Pero la relación colectiva del trabajo es una relación que se construye entre el empleador y una institución, que en este caso es el sindicato.
¿ya? Y el sindicato aparece como una institución como parte del ejercicio de la libertad sindical. Por eso que el derecho a la libertad sindical constituye un derecho fundamental. Y este derecho a la libertad sindical se complementa, se fortalece con otro derecho que es el derecho a la negociación colectiva y finalmente el derecho a la huelga. ¿Correcto? El derecho a la huelga. Entonces, no podemos hablar de derechos colectivos del trabajo si no se respetan estos tres derechos fundamentales, ¿correcto? El derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Eso en primer orden. En segundo nivel, ¿pero qué cosa es la huelga en realidad? ¿Cómo definimos la huelga? ¿Correcto? ¿Cómo definimos la huelga? Bueno, hay varias teorías, hay varias definiciones sobre la huelga. Algunos señalan de que la huelga constituye una forma de protesta, ¿correcto? Una forma de protesta, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio, el derecho a la protesta constituye un derecho mucho más grande, efectivamente. El derecho a la protesta constituye un derecho también fundamental, por lo menos en nuestro punto de vista. Y este derecho a la protesta tiene que ver no solo con las relaciones laborales, sino también tiene que ver con los problemas sociales, tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado, tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas privadas. Entonces, cualquier ciudadano tiene derecho a protestar, ¿correcto? A protestar cuando se afecta su derecho de forma directa o indirecta. Y como parte de ese derecho a la protesta, encontramos al derecho a la huelga. Entonces, el derecho a la huelga es una forma de protesta o forma parte del derecho a la protesta. Pero la huelga, en principio, o como criterio particular o como institución jurídica claramente establecida en nuestro ordenamiento jurídico, se va a entender como la paralización de las actividades, ¿correcto? La paralización de las actividades laborales. Y esa paralización de las actividades laborales implica necesariamente, obviamente, suspender las actividades productivas, ¿correcto? Suspender las actividades productivas. Entonces los trabajadores toman la decisión de suspender las actividades productivas. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque obviamente están protestando frente a una conducta o inconducta o a un conjunto de conductas o al desarrollo de conductas sistemáticas implementadas por el empleador que afectan sus derechos, que afectan sus intereses, ¿correcto? Que afectan sus intereses. Entonces, los trabajadores tienen el derecho de paralizar finalmente la actividad productiva, paralizar las actividades laborales desde el punto de vista general. En consecuencia, la huelga constituye una forma de suspensión de las actividades, ¿correcto? Que se conoce como la suspensión temporal de las actividades laborales, ¿correcto? Temporal, porque la huelga no tiene un plazo indefinido. Siempre la huelga tiene un plazo determinado, ¿correcto? En principio. En segundo lugar, ya nosotros hemos señalado de que la huelga tiene un reconocimiento como derecho. Muy bien, si tiene un reconocimiento como derecho, entonces está reconocido en el ordenamiento jurídico. Así es, tiene un reconocimiento en el ordenamiento jurídico. ¿Qué dice el ámbito internacional? El convenio OIT 87 y el convenio 98 OIT hablan de los derechos colectivos, ¿correcto? Hablan de los derechos colectivos, hablan del derecho a la libertad sindical, hablan del derecho a la posibilidad de que tanto empleadores como trabajadores entren a un proceso de negociación para resolver su conflicto de intereses, pero también hablan de la posibilidad de que los trabajadores suspendan, correcto, sus actividades cuando no estén satisfechas sus intereses o cuando se afecten sus derechos. Y en este caso, obviamente, por parte del empleador. Pero también lo vamos a encontrar en el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. En consecuencia, la huelga tiene un tratamiento internacional, tiene un reconocimiento internacional, o sea, no es una figura que esté al margen del sistema jurídico, todo lo contrario, más bien la huelga tiene un reconocimiento en los convenios y en los tratados internacionales. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de la huelga en el ámbito nacional? En el ámbito nacional lo vamos a encontrar, el derecho a huelga es precisamente en el artículo 28, inciso 2 de la Constitución, ¿correcto? Vamos a encontrar ahí precisamente el reconocimiento constitucional de este derecho. Entonces, nosotros diremos de que la huelga tiene un reconocimiento constitucional, es decir,
nuestra Constitución vigente reconoce la capacidad que tienen los trabajadores de paralizar sus actividades. Y esa paralización y esa suspensión de sus actividades se llama huelga. ¿Correcto? Huelga. Entonces, por lo tanto, tiene un reconocimiento constitucional, tiene un tratamiento constitucional, y eso es concordante con la cuarta disposición transitoria de la Constitución, que señala de que los derechos deben interpretarse a la luz o al espíritu de los convenios y tratados internacionales. Y nosotros hemos señalado que tratados internacionales o convenios internacionales regulan o reconocen el derecho a la huelga. Entonces, por lo tanto, el derecho a la huelga es plenamente reconocido en nuestro ordenamiento constitucional. En el ámbito jurídico, tenemos que reconocer de que la huelga tiene un doble tratamiento. Un tratamiento para el sector privado y un tratamiento para el sector público. Bueno, la huelga en el sector público necesariamente tiene que tener un tratamiento especial, porque hay varias figuras, hay varios procedimientos, hay varias características que necesariamente tienen que hacerse referencia, y por cuestión de tiempo no lo vamos a poder hacer. Pero sí puede ejercerse el derecho a la huelga en el ámbito público, ¿correcto? Que está regulado hoy día por la Ley del Servicio Civil, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque yo he sido, en todo caso, uno de los más cuestionadores de la Ley del Servicio Civil, y seguro con otros colegas, con otros estudiosos de la problemática laboral en el ámbito público, pero debemos reconocer pues que la Ley del Servicio Civil no responde a las expectativas de los trabajadores, y muchas organizaciones sindicales se han pronunciado en contra. Pero la Ley del Servicio Civil tiene un tratamiento del derecho a la huelga, que involucra, como dije, un tratamiento especial. Sin embargo, de acuerdo a las características del tema, vamos a referirnos a la huelga en el ámbito privado. La huelga en el ámbito privado está regulado por la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, ¿correcto? A partir del título 4 en adelante. Y esta norma establece de que la huelga, en principio, tiene que ser un acuerdo mayoritario del sindicato, ¿correcto? Tiene que ser un acuerdo mayoritario. Ya se entiende mayoritario por una mayoría absoluta, al 50% más uno, ¿correcto? Mayoritario. Porque obviamente tenemos que entender también de que, y ahí hay un problema, Y digo hay un problema porque la ley dice acuerdo mayoritario, no dice si es una mayoría absoluta o una mayoría simple. ¿Cuándo estamos frente a una mayoría absoluta? La mayoría absoluta es el 50% más uno, ¿correcto? Y la mayoría simple es con lo que estén presentes. Y todos los estatutos, correctos, sindicales señalan de que la primera convocatoria es con la participación del 50% más uno de los afiliados, y la segunda convocatoria con lo que estén. Entonces la pregunta es, ¿cuándo tiene valor un acuerdo de una huelga? Si es con mayoría absoluta o es con mayoría simple. Y ahí me parece que encontramos una primera restricción. ¿Por qué digo una primera restricción? Porque en todo caso la Autoridad Administrativa de Trabajo exige que sea una mayoría absoluta. ¿Correcto? Absoluta. Muy bien. Tiene que ser un acto pacífico, obviamente no violento, aunque es contradictorio. ¿Correcto? Es contradictorio porque toda paralización, todo acto de protesta, no necesariamente, o sea, tiene una corriente, un conjunto de aspectos pacíficos. A veces, también se torna un poco violenta, y me parece que hay una contradicción, pero hay que esforzarse porque sea pacífico, ¿correcto? Sea pacífico y voluntario, lo que quiere decir que los trabajadores voluntariamente participan en esta actividad sindical, porque la huelga, además de ser un derecho fundamental, es una actividad sindical, ¿correcto? Es en principio una actividad sindical. Muy bien, y se caracteriza por el abandono del centro de trabajo, es decir, por la paralización de las actividades, ¿correcto? Por la paralización de las actividades, por el no desarrollo de la actividad productiva. Ojo, subrayemos, el no desarrollo de las actividades productivas. Entonces, si la huelga es la paralización, la suspensión de las actividades, o sea, la empresa deja de producir, deja de desarrollar sus actividades, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de la huelga? Bueno, uno dirá, pero paralizar las actividades. No. El objetivo fundamental de la huelga es porque los trabajadores son los que ejercen la huelga, ¿correcto? Son los que ejecutan la huelga, son el que desarrollan la huelga. Pero entonces los trabajadores, de forma injustificada, de forma irracional, buscan suspender las actividades productivas o la suspensión. No. Lo que busca la huelga en sí
es que los derechos y los intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores estén garantizados. Entonces, ¿eso qué significa? De que la huelga solo va a manifestarse cuando existe, en todo caso, por parte del empleador, poca voluntad de respetar los derechos de los trabajadores, poca voluntad de respetar los intereses socioeconómicos de los trabajadores y finalmente genera un conflicto. ¿Correcto? Estamos frente a un conflicto. Y ese conflicto tiene que ser solucionado, ¿correcto? Y una de las formas de solución precisamente es la huelga a través de un proceso de paralización de la actividad productiva. Muy bien. Ahora la ley señala, además de que los acuerdos tienen que ser refrendados por notario o juez de paz. Correcto, ahí también hay otra restricción, porque a veces digo, correcto, de que los notarios o los propios jueces de paz no quieren participar en ese tipo de actividades. Yo me he encontrado con experiencias ingratas en el sentido siguiente, de que los notarios ni siquiera quieren legalizar los libros de acta de los sindicatos. O sea, los notarios dicen, bueno, yo no quiero saber absolutamente nada con este tema. Y eso me parece ahí, por lo menos en todo caso, una inconducta de la función notarial, porque estamos hablando de la legalización de libros. Y los sindicatos, además de ser sindicatos, son asociaciones, o sea, personas jurídicas sin fines de lucro. Correcto, estos acuerdos tienen que ser comunicados al empleador, tienen que ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo. Pero además la ley señala que la huelga, correcto, se ejecuta o se desarrolla como consecuencia de un proceso de negociación colectiva. Lo que quiere decir es que el sindicato no puede irse a arbitraje. Es decir, si el sindicato que está en proceso de negociación y no hay acuerdo se va por arbitraje, ya no podría hacer huelga. Entonces ahí estamos frente a otra restricción, ¿correcto? Frente a otra restricción. Y en la autoridad administrativa de trabajo finalmente la que determina si es que efectivamente, correcto, se cumplió los requisitos o no para llevar a cabo para ejercer este derecho que se llama el derecho a huelga. Muy bien. Sin embargo, acá empiezan los problemas. ¿Correcto? Acá empiezan los problemas. ¿Cuál es el problema? Es la definición de los puestos indispensables. ¿Correcto? Los puestos indispensables. Bueno, la ley señala efectivamente la obligación de las empresas de un periodo anual establecer cuáles son los puestos indispensables. ¿Y qué cosas son los puestos indispensables? Son aquellos puestos, correcto, son aquellas actividades en la cual su suspensión pone en riesgo, pone en peligro la vida de las personas o afecta contra las personas, ¿correcto? Afecta la seguridad, afecta la conservación de los bienes y además no existen los mecanismos adecuados o en todo caso su suspensión no permitiría reanudar las actividades posterior a la suspensión de la huelga. Entonces, las actividades indispensables tienen que ver con la definición de cuáles son esas actividades indispensables. ¿Y quién lo determina? Lo determina la empresa. Obviamente, la empresa. Y la empresa lo tiene que comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, pero además dice la norma que tiene que notificar o tiene que poner en conocimiento a la organización sindical. ¿Correcto? O sea, la empresa define sus puestos indispensables, comunica a la autoridad administrativa de trabajo y también comunica a la organización sindical. Y es la organización sindical, ¿correcto?, la que tiene que asumir dos posibles posiciones. Primera posición, no hacer nada, ¿correcto? Y si no hace nada, acepta, ¿correcto?, de que los puestos indispensables definidos por la empresa son, obviamente, los que corresponden a la realidad. Pero se da el caso de que los sindicatos se oponen, ¿correcto? Porque generalmente la empresa establece sus puestos indispensables y no es concordante con la realidad de los hechos. ¿Por qué? Porque obviamente busca de que el mayor número de trabajadores no participen en el derecho a la huelga o no ejerzan su derecho a la huelga. ¿Correcto? Entonces el sindicato se opone, el sindicato cuestiona el planteamiento de la empresa. Ese cuestionamiento, esa oposición a los puestos indispensables genera lo que se conoce como una divergencia. ¿Correcto? Una divergencia. ¿Y qué cosa es la divergencia? ¿Qué se entiende por la divergencia? La divergencia se entiende como una situación específica, particular, cuando no se ha determinado claramente cuáles son los puestos indispensables de la empresa. Si bien la empresa como dueña, como
la que dirige la relación laboral, establece los puestos indispensables, correcto. Sin embargo, el sindicato tiene derecho, correcto, a oponerse o a plantear sus cuestionamientos. Y si se opone, se genera la divergencia. Y la ley dice, correcto, el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo dice que cuando existe divergencia, la autoridad administrativa de trabajo convoca a un tercero, correcto, técnico calificado, convoca a un tercero, y ese tercero es el que resuelve la divergencia. Y esa resolución de la divergencia, la autoridad administrativa de trabajo lo toma como suya, y las partes, ya sea la empresa o el sindicato, presentan los recursos correspondientes, ¿correcto? Y se solucionó la divergencia. Y al solucionarse la divergencia, se determina quiénes son los puestos indispensables. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene esto que ver con el caso Alfred Knight? Muy bien, le voy a contar que el caso Alfred Knight, ya el sindicato Alfred Knight, de la empresa Alfred Knight, con quien he tenido el gusto de ejercer el patrocinio, correcto, y efectivamente la sala nos da la razón. ¿Qué sucede? En Alfred Knight, el sindicato inicia un proceso de negociación colectiva, correcto, inicia un proceso de negociación colectiva, no hay acuerdo, la empresa presenta sus puestos indispensables, el sindicato se opone a los puestos indispensables y por lo tanto se genera una divergencia. Y esa divergencia se entiende, de acuerdo a lo que dice el procedimiento de la ley, que tenía que resolverlo un tercero. La autoridad administrativa de trabajo convoca a un tercero, correcto, convoca a un tercero, y ese tercero no resuelve la divergencia. O sea, hasta ahora no lo resuelve, o por lo menos no tenemos conocimiento, o yo no tengo conocimiento, por lo menos en ese caso. Lo que quiere decir que no se definió los puestos indispensables, no estaba determinado los puestos indispensables porque la divergencia no se resolvió. Lo que quiere decir que al haber cuestionamientos sobre los puestos indispensables, no los trabajadores que supuestamente estaban dentro de los puestos indispensables que las empresas señaló y que había sido cuestionado por el sindicato, tenían derecho a ejercer su derecho a huelga. Porque de acuerdo a lo que dice la ley, los únicos que no podrían participar en la huelga y estarían obligados a prestar sus servicios, ¿quiénes son? Los que están en los puestos indispensables. ¿Correcto? Pero si aquí hay un cuestionamiento, aquí no se ha determinado cuáles son los puestos indispensables, conclusión, al no determinarse los puestos indispensables, los trabajadores tienen derecho a ejercer su derecho a huelga. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La empresa no hay acuerdo, correcto, en el pliego de reclamos, el sindicato acuerda a ir a la huelga, la autoridad administrativa de trabajo declara procedente la huelga y se van a la huelga. 3 días, correcto, 3 días. Y en esos 3 días, correcto, supuestamente la empresa va a notificarles cartas de predespido a los trabajadores, a 12 trabajadores más o menos, y señala de que estos trabajadores han incurrido en una falta establecido por el artículo 25 del decreto legislativo 728. ¿Cuál es? Que han inasistido, correcto, a su puesto de trabajo por un periodo superior a 3 días. Y como han inasistido porque ellos eran parte de los puestos indispensables y que lo habían notificado y que ellos sabían que eran puestos indispensables, habían incurrido una falta grave. Y por lo tanto, al incurrir una falta grave, lo despidieron. ¿Correcto? Lo despidieron. Y nosotros asumimos la defensa y señalábamos de que esa decisión de la empresa era ilegal. Era ilegal. ¿Y por qué era ilegal? Porque no se había definido los puestos indispensables en primer orden. Entonces, por lo tanto, ese trabajador tenía derecho a ir a la huelga. O sea, tenía derecho a ejercer su derecho a la huelga. 1. 2, ¿correcto? En realidad, la supuesta falta que incurre los trabajadores tenía un objetivo. En realidad, esa supuesta falta lo que buscaba era encubrir la verdadera razón del despido. ¿Cuál era la razón del despido? Lo despedían por razones sindicales. No lo despedían porque había incurrido una falta, sino lo habían despedido porque ellos participaron en la huelga, porque eran parte del sindicato y por lo tanto la razón del despido era por razones sindicales, lo que implica de que se había incurrido un despido nulo. ¿Y por qué decimos que se había incurrido un despido nulo? Porque los trabajadores lo que simplemente hicieron, ejercer sus derechos constitucionales. Por un lado, el derecho a la libertad sindical. Por otro lado, el derecho a la negociación colectiva. Y por último, el derecho a la huelga. Y la empresa ha pretendido desconocer, ¿correcto? Esta situación ha pretendido encubrir o ha buscado encubrir, ha desarrollado toda una estrategia para encubrir finalmente la verdadera motivación del despido.
Y es por eso relevante, correcto, el caso Alfred Knight. Y digo que es relevante el caso Alfred Knight porque aquí tiene que ver con 3 figuras fundamentales. Primero, el tema de la divergencia. El tema de la divergencia. Y el tema de la divergencia implica, correcto, una situación en la cual el sindicato se opone al planteamiento de puestos indispensables por parte de la empresa. ¿Y por qué se opone? Porque lamentablemente muchas empresas, no digo que todas, muchas empresas a veces no presentan la información exacta. ¿Correcto? O sea, por ejemplo, una empresa tiene 100 trabajadores y sus puestos indispensables son 70 puestos. O son 50 puestos. O son 60 puestos. O sea, ¿cuál es la finalidad de establecer puestos indispensables? Obviamente quebrar la posibilidad de que los trabajadores o el sindicato vaya a la huelga, porque un trabajador que está dentro de los puestos indispensables no puede paralizarse. Entonces, al establecerse de forma indebida, correcto, los puestos indispensables, obviamente se afecta el derecho a la huelga. Y por lo tanto, el sindicato tiene la obligación y el derecho además de oponerse a ese tipo de planteamientos o a ese tipo de criterio de la empresa. Y más bien lo que busca es que los puestos indispensables finalmente reflejen la verdadera situación de la empresa. Y eso es lo que sucedió en el caso Alfred Knight, por lo menos de nuestro punto de vista. Seguro que tendremos discrepancias, seguro que habrá criterios distintos, seguro. Pero según nuestra posición, consideramos de que no estaba establecido claramente los puestos indispensables. Y al no estar establecido claramente los puestos indispensables, por lo tanto, no podía establecerse de que esos trabajadores estaban obligados a prestar servicios. Sino, ellos tenían el derecho a ejercer su derecho a huelga, como lo hicieron. Pero esa situación ha pretendido ser utilizada por la empresa para señalar de que ellos habían incurrido en una falta grave. Correcto, una falta grave, y por lo tanto lo que merecían era el despido. Y lo despidieron. Hemos ido a un proceso judicial. Lamentablemente ha habido, correcto, decisiones judiciales que de nuestro punto de vista no reflejan la verdadera interpretación de lo que dice la norma, y no ha habido una adecuada valoración de los medios probatorios, y es finalmente la sala, correcto, la sala superior, la que ha establecido, ha corregido en todo caso este criterio, y finalmente nos ha dado la razón. Correcto, nos da la razón. Entonces, por lo tanto, en el caso de Alfred Knight, lo que existió fue un despido nulo, y lo que corresponde su reposición, porque los trabajadores ejercieron su derecho a huelga y por lo tanto no incurrieron en ninguna falta como ha pretendido, o como en todo caso se ha pretendido sustentar en el proceso judicial. Esto es información pública, ha sido parte de un proceso judicial, ha sido debatido largamente en las audiencias y en los procedimientos que corresponden, y por lo tanto consideramos de que el criterio, la teoría del caso que nosotros hemos planteado, finalmente, correcto, ha sido amparada. Y digo esto porque no ha sido solo trabajo nuestro. También aquí ha cumplido un papel fundamental la FRETIMAC, porque hay que reconocer de que el sindicato Alfred Knight está afiliado a la FRETIMAC, y bajo la dirección y la conducción de Gilmer Ibáñez, quien es el secretario general. Finalmente, a través de un equipo técnico que hemos articulado, finalmente hemos logrado, en todo caso, convencer a la judicatura de que nuestra teoría del caso tenía sustento y tenía fundamento, y que los criterios establecidos por la empresa estaban alejados de la realidad y además no tenían respaldo legal. Y por eso consideramos de que este caso es un caso emblemático. Seguro que van a presentar el recurso de casación, seguro que vamos a ir a debatir a la Corte Suprema, pero consideramos de que nuestro planteamiento tiene fundamento y sustento legal. Por eso que hemos decidido hacer el debate, correcto, plantear nuestro punto de vista en el ámbito público, para señalar de que aquí lo que estamos haciendo es defender, por un lado, el derecho a la huelga de los trabajadores, por otro lado, determinar claramente la naturaleza jurídica de un estado de divergencia, y tercero, correcto, defender a los trabajadores frente a una decisión ilegal adoptada por parte de la empresa. Felicitaciones en todo caso a los compañeros que han sido beneficiados con esta decisión. Este caso todavía no está resuelto, hay muchos procesos que los seguimos en trámite, que está en trámite, que seguimos peleando, seguro, pero creo que hemos dado un paso adelante sumamente importante.
Muy bien compañeros, entonces muy bien amigos, muy bien a todos los que se han conectado con nosotros. Miren, el derecho a huelga es un derecho importantísimo, la defensa de los derechos de los trabajadores es fundamental e importante y nosotros no tenemos otro camino que defenderlo. Sería bueno que nos hagan llegar sus comentarios. Por acá nos preguntan, doctor, el derecho a la huelga está restringido. Bueno, en realidad hay un reconocimiento constitucional, sí, efectivamente, hay un reconocimiento en el ámbito internacional, pero lamentablemente existe una voluntad, correcto, de restringir el derecho a la huelga desde el ámbito legislativo y desde el ámbito de las normas administrativas. Entonces, eso es parte de la pelea, en todo caso, que deben ejercer las organizaciones sindicales y obviamente aquellos que ejercemos la defensa, correcto, de los trabajadores. Muy bien, culminando ya con nuestra intervención, el tiempo pues es tirano, juega contra nosotros, pero bueno, a pesar de esa debilidad que tenemos, vamos a responder algunos comentarios. Dice, saludarlo a Rivera Gómez, River Gómez, saludarlo a Enrique Manuel Villar Mesías, un destacado dirigente también sindical de Chincha, Ángel José Manuel Mendoza, dice, muchas gracias por sus saludos, correcto, de los obreros, los trabajadores obreros municipales de Lima, muchas gracias. A Osvaldo Crisóstomo Cuellar, también de Chincha. A Max del Mazo, muy bien, muchas gracias al secretario general de la Federación Regional de Trabajadores del Callao, correcto, y a todos aquellos que están conectados con nosotros. Muy bien, amigos, el tiempo es tirano, correcto, este fin de semana se celebra el Día de la Canción Criolla. Bueno, hay que mantener el distanciamiento social, hay que respetar los protocolos de bioseguridad. Todavía el COVID no ha sido derrotado, correcto, y por lo tanto, si la gente va a festejar, que se festeje con las prevenciones del caso. Pero nuestra felicitación, nuestro saludo a toda aquellos que están vinculados a la música criolla, correcto, la música criolla. Y se termina un mes, el mes de octubre, que no solo es un mes morado, sino también es un mes rojo. ¿Y por qué digo rojo? Porque obviamente ha habido acciones sociales de lucha muy importantes a través de la historia. Ya terminamos octubre y finalmente estamos terminando el año 2020, que no lo vamos a recordar porque nos ha traído muchos problemas. Muy bien, por mi parte, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que las ideas, los criterios planteados los ayude. Seguro que habrá muchas preguntas, muchas dudas, pero bueno, continuamos debatiendo, continuamos dialogando. Y les hago recordar que la primera semana de diciembre nosotros estamos llevando a cabo el Congreso Anual de Derecho Laboral, donde vamos a hacer el balance sobre la situación laboral que ha vivido el país en este estado de emergencia. Muy bien, buenas noches, mis estimados amigos, saludos, felicidades a todos, correcto, y vamos a seguir escuchando y terminando con nuestro amigo Víctor Jara. Comprado mi cocina y con mi caja vengo cantando coplas de Telga. Muy bien, saludar a Irtec, y saludarlo. Bueno, ellos están, Irtec, el sindicato de Irtec está en un proceso de negociación colectiva. Lamentablemente no ha habido acuerdo, correcto, y están planteando ir al arbitraje. Bueno, el arbitraje es una forma de solucionar los conflictos en materia de negociación colectiva. También saludarlo a Lalo Ayala Guamán, a Juan Víctor Guerra Yancari, correcto, muchas gracias, estimados amigos, y nos vemos el próximo miércoles, nuestro primer programa de noviembre, nuestra 15ª sesión. Buenas noches a todos, cuídense. Por ti suspira mi linda quieta a doña P.